En este video reconocerás varias razones de por qué invertir en bienes raíces, razones fundamentales para que tomes esa decisión y te lleven a otro nivel. Así que quédate, soy Pilar Mantilla y la noche de hoy voy a compartir contigo tips fundamentales de las razones por las cuales muchas personas están y se involucran en el sector inmobiliario. Bienvenido. Razón número 1, y es que los bienes raíces no se pueden malgastar. ¿Te ha pasado que has hecho esfuerzos por ahorrar tu dinero, dejas de comprar o de viajar o de darte un gusto para luego inesperadamente que llegue una crisis o algo en tu vida tengas que gastar esos ahorros? Pues bien, si llega el familiar necesitado, si llega la persona que requiere una ayuda, si llega una crisis allí inesperada, ¿verdad? Todo eso puede pasar sin que tú te des cuenta y esos ahorros se pueden esfumar. ¿Te ha pasado? Pues bien, los bienes raíces nos cuidan de vender por emoción o por angustia. Sí, mira que acá ya estamos desarrollando, tomando una decisión por un estado emocional. Y es que los bienes raíces nos cuidan de esto. Cuando tenemos un momento de iliquidez, es decir, falta de dinero en efectivo ahí mismo, o de miedo, es fácil de echar mano a lo primero que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Sin pensar demasiado. Después, cuando pasa la situación difícil, nos decimos, hubiera hecho esto, hubiese hecho lo otro, ¿cierto? Y lamentamos haber perdido dinero con decisiones o también malas situaciones de forma apresurada o también presionados por personas cercanas que miran la solución a corto plazo, pero no nuestro futuro. En realidad lo que están viendo es algo inmediato. Ahora, a lo largo de nuestra vida, los únicos que sobreviven a esos estados o a nuestros estados emocionales son los bienes raíces, a esos altibajos financieros que tenemos los seres humanos. Los bienes raíces no son un activo líquido, por esto para venderlos se requiere un tiempo y ello nos da la oportunidad de evaluar mejor las decisiones que vamos a tomar. Segunda razón de por qué los bienes raíces son un buen sector. Segunda, generan ingresos pasivos. Ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo de Carlos Devis, ¿sí? Para hacerlo real. Y es que él habla que compró una unidad de 2 apartamentos, ¿sí? Un edificio que tenía 2 apartamentos y ya estaban arrendados cuando hizo su oferta, ¿sí? Entonces, cuando él inició el proceso de compra, ya solamente había arrendado uno y el segundo estaba vacío. ¿Qué pasó? Mientras se hizo el proceso de trámites legales, notarías, toda esa parte, pues el vendedor, con la autorización de Carlos, arrendó la otra unidad, ¿sí? Y él, al firmar los papeles y recibir la propiedad, recibió también los ingresos de esas 2 propiedades, esos 2 depósitos de los inquilinos, más los días de arriendo por adelantado del mes. ¿Sí? Es decir, él en su experiencia firmó el día 4 del mes, ¿sí? La documentación dice, y me dieron 26 días de arrendamiento de las 2 unidades, suficiente para pagar la siguiente cuota de la hipoteca, de los seguros, de los impuestos, de los gastos que tuviera en ese momento, ¿cierto? Entonces fue muy buen negocio en realidad, porque aparte de ser unas unidades residenciales muy buenas del lugar donde están ubicados, es importante el precio, aparte en ese momento estaban arrendadas, así que empezó inmediatamente a generar ingreso. Una vez hecha toda la operación, se lo entrego
a mi agencia inmobiliaria de bienes raíces y de ahí en adelante ellos se encargan de todo, de elegir los inquilinos, los trámites, del mantenimiento, de todo, ¿sí? Sé que tengo que hacer unos gastos en la propiedad a lo largo del año, pero los que tengo presupuestados desde que inicié la compra. Entonces, él lo que hizo fue la proyección de cuántos gastos iba a tener esa propiedad. Lo mejor es que año a año el ingreso por renta subirá, así como el valor de la propiedad sin tener que hacer nada al respecto. De todos los negocios que he hecho y he visto hacer en mi vida, este me parece el más fácil y seguro que me puedan presentar, que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguro? Porque la propiedad está allí. La propiedad, tú te vuelves 100% propietario. Además, te genera ingresos para pagar la hipoteca y vas aumentando capital, un capital financiero para que en la vejez o en la adultez mayor, pues ya tengas una estabilidad, una tranquilidad financiera. Ahora, tercera razón, valorización. Sí, y es que los bienes raíces mantienen el valor del dinero invertido cuando hay devaluación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hay quienes se ufanan, ¿sí?, de que ganaron con bienes raíces porque compraron una propiedad y al venderla ganaron un capital, ¿sí? Eso sucede, es verdad. También hay otras personas que de pronto no tienen en cuenta que para comprar la misma propiedad, cuando hay una crisis financiera, cuando el mercado inmobiliario está cambiando, ¿sí?, pues necesitarían la misma cantidad de dinero que la que generaría la venta. ¿Qué quiere decir eso? Si tú compras la propiedad en 150 millones de pesos, un apartamento, ¿cierto? Y en medio de una situación o una crisis financiera, luego de 3 años de haberla cumplido, esa propiedad está en el mismo valor, ¿sí? Tú estás ganando en realidad porque la propiedad no se ha desvalorizado. Lo que ha hecho es mantener el precio, ¿sí? Y además pueda que en realidad se te valorice por el metraje, porque es el metraje que va aumentando de precio. Es decir, no ganaron, sino que mantuvieron el valor del dinero, lo cual sin duda es algo muy bueno, mantener el valor del dinero y que el dinero no se devalúe. Es decir, que la propiedad no se desvalorice. Entonces, si tú pensabas que esa propiedad estaba a esos 3 años en 180 millones, ¿sí? Pero por la situación financiera no se logró ese precio, pero por lo menos mantuvo ese valor, es decir, tu dinero no se desvalorizó. Ahora, los mercados adicionalmente a la valorización también suben o bajan. Sin embargo, en la estrategia que Carlos maneja, que él compra, arrienda y mantiene los apartamentos, el negocio lo hago cuando compro, dice. ¿Por qué cuando compro? Busco comprar con descuento y que los números me den para que la propiedad se pague sola. ¿Sí? Al momento de arrendarla, pues la propiedad se va a ir pagando sola. Una frase común de Carlos a sus estudiantes es que en los bienes raíces el negocio se hace cuando se compra y no cuando se vende, porque tú estás comprando de pronto con un porcentaje de descuento y ahí de entrada tú ya estás ganando, ¿sí? Cuarta razón, impuestos. Y es que los bienes raíces, si compras una propiedad con un 30% de descuento, en ese instante ya creció tu patrimonio un 30%, un 20%. Bueno, el porcentaje con el descuento que hayas tenido. Si la propiedad está terminada o si está sobre planos, también ten en cuenta que estás rentabilizando un porcentaje. La puedes vender o recibir ese 30% de ganancia o podrías ir al banco y recibir un préstamo sobre el valor del mercado de la propiedad. Ellos hacen una evaluación, un peritaje de esa propiedad para que tú puedas tener
un equilibrio, ¿sí?, de esa propiedad. Quinta razón de por qué los bienes raíces son importantes, son el mejor sector. Y es que si este contenido de valor te está aumentando tu nivel, tu mentalidad financiera, puedes agregarlo también a tu vida, compartirlo con otros y considerar suscribirte a nuestro canal de M&M Constructores, ¿sí? Ahora, apalancamiento. Miren este caso donde una persona, un empresario, tiene o factura $500,000 mensuales, ¿sí? Es un empresario. Y de otro lado está la señora que tiene un edificio de 10 apartamentos, todos arrendados, y esos apartamentos le facturan $500,000 mensuales. Los dos van al banco. ¿Quién crees, sí, o a quién crees que el banco le va a prestar más atención? ¿Sí? Ahora, ¿qué negocio podría comprar una persona corriente con un plazo de 10, 20 o 30 años para pagarlo? Y es que eso lo vemos en bienes raíces. Cuando tú te apalancas con un banco, con una entidad financiera, ellos te van a dar un tiempo para que tú puedas hacer ese pago, ¿sí? Ya sé si lo quieres a 10, a 20, a 30 años. ¿Qué negocio te permite eso? Y esa propiedad ya queda tuya después de ese tiempo o antes, si es que en tu presupuesto has definido hacerlo antes. Ahora, dando solo el 10, 20 o 30% de cuota inicial, mira cuando compras sobre planos que hay una financiación por parte de la constructora, tienes la posibilidad de hacer una financiación durante el transcurso de la obra, tienes la posibilidad de aplicar un subsidio de vivienda y también tienes la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, ¿sí? Entonces mira el nivel de apalancamiento en ese momento que puede tener bienes raíces. Comprar el restaurante de la esquina, la ferretería, la oficina, ¿sí?, planteando pagar a 10 años o más y que te entreguen el negocio totalmente solo con una cuota inicial parece muy imposible, ¿cierto? Porque en realidad cuando tú vas a montar un negocio, pues es inmediato lo que requieres, ¿sí? Surtir el negocio, pagar empleados, pagar servicios o estar totalmente 100% de tu tiempo allí pendiente del negocio. Sin embargo, tú puedes comprar un bien raíz con una cuota inicial y el banco te ofrece el crédito. Busca un crédito para comprar un negocio. Si te lo dan, fíjate en qué interés y en qué término te lo aprueban. ¿Sí? Ahora, siguiente razón de por qué los bienes raíces son el universo perfecto para alcanzar esas metas. Son fáciles de manejar. Sí, son fáciles de manejar. Si eliges un buen inquilino, si lo eliges bien, si se hace un buen contrato de una forma concreta, si la propiedad tiene el mantenimiento adecuado, si el inversionista ha decidido usar una agencia para administrarlo. El secreto es estar o el secreto está en hacer la tarea de buscar la agencia adecuada. Hay muy buenas en realidad en todas partes, solo tienes que identificar cuál te brinda esa confianza y esa garantía de que tu propiedad y que tu arrendamiento mensual va a estar seguro. La mayoría de las historias de horror que escuchamos con inquilinos que en realidad no pagan los arriendos, que son problemáticos, que no cumplen en realidad con esas normas legales las cuales firmamos, pues comenzaron porque alguien les arrendó por lástima o con afán sin hacer bien la tarea.
Los inquilinos no son tus amigos, los inquilinos son tus clientes. Yo tengo propiedades que no he visto hace años y cada mes recibo renta. Esto lo dice Carlos Davis en su libro Un inmueble al año no hace daño. ¿Por qué? Porque confió en una inmobiliaria que le da todas las garantías y le responde de acuerdo a esos inquilinos cuando ellos dan ese veredicto de quién toma el apartamento o la propiedad, pues ellos se responsabilizan por esos arriendos, ¿sí? La inmobiliaria. Ahora, comparado con manejar un negocio o emprendimiento, son muchas las variables que hay que tener en cuenta para que el negocio crezca o al menos sobreviva, ¿sí? Que inventarios, proveedores, empleados, esfuerzos por las ventas, estrategias de ventas, encontrar personal calificado, entrenarlo, manejarlo, pagarle, ajustar los productos a la competencia. Cada negocio nuevo implica más capital y riesgo de que el cliente no pague o no reciba el producto. ¿Sí? Son tipos de negocios. Ahora, en bienes raíces, pues es algo más estable, más seguro, minimiza el riesgo, es más fácil de manejar. Menciono esto porque viví durante años, de acuerdo a los negocios que Carlos ha tenido, y aún lo vivo con mi empresa de educación. Me encanta lo que hago, pero requiere de esfuerzo, de tiempo y de sacrificio, ¿cierto? Ahora, manejo mis propiedades con una agencia y nos reunimos, él y la agencia se reúnen de acuerdo a diferentes periodos durante el año, puede ser al mes o semestralmente o anualmente, de acuerdo a esas necesidades que tengan. Miramos los números y lo que se puede manejar. Cuando tenía pocas propiedades, las manejaba yo mismo. Eso lo hacía Carlos Davis. ¿Qué es lo que hacía? Tomaba las fotos, las publicaba en las páginas de bienes raíces o en las páginas que él tenía publicitarias, pagaba un aviso de $5 en Facebook, entrevistaba a los candidatos por teléfono, les pedía que rellenaran un formulario, ¿sí? Y luego se encontraba con las personas o los candidatos que él consideraban que podían tomar en arrendamiento esa propiedad. Si tienes una buena propiedad y la ofreces a precio de mercado, siempre te sobrarán candidatos para arrendarla. Si la propiedad se compra bien y se eligen bien los inquilinos, los problemas de mantenimiento serán mínimos. ¿Sí? Y eso, en realidad, los problemas de mantenimiento, al momento de hacer un contrato de arrendamiento, el arrendado pues ya sabe que debe responder por esos gastos de mantenimiento, ¿sí? O sea que la persona o el propietario de ese inmueble en realidad va a tener unos costes mínimos de acuerdo a ya luego cuando lo desalojen. Última razón de por qué los bienes raíces son tan buenos en realidad, un negocio redondo. Los bienes raíces generan poco riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escucho a personas que van a invertir sus ahorros en un automóvil o en un Uber o en un negocio que no conozcan, a Carlos le da escalofrío. Y yo opino lo mismo, porque en realidad invertir un negocio donde no tengas las bases sólidas, donde no sepas cuánto vas a ganar, qué rendimiento vas a tener, cuánto se va a desvalorizar si es un auto, en realidad ahí estás perdiendo, ¿sí? Casi puedo apostar que ese dinero va a ser todo menos un negocio. Entonces ten cuidado en el momento que vayas a montar tu negocio, que te vayas a diversificar, en dónde o en qué sector vas a poner tus ingresos. Por supuesto que puede salir bien, pero el riesgo la mayoría de veces es muy alto a comparación de la bolsa, a comparación de un camión, a comparación
de un taxi, de un Uber, de unas acciones o de bienes raíces. Los bienes raíces tú los tienes allí con más seguridad porque tú eres propietario. Y si la inversión es mayor al valor de un automóvil, el riesgo será incluso mayor. Peor, si hablamos de la bolsa, ¿sí? La bolsa, si sabes cómo invertir y te va bien, súper, estupendo. Eso lo dice Carlos, ¿sí? Sí, genial. Pero la mayoría de personas ingresan o se meten sin saber nada o guiados simplemente por sus emociones. Yo fui una de ellas y perdí dinero por invertir sin saber. Entonces es muy importante porque ya son millones de pesos los que si son trabajados, si son ya apalancamientos que tú has tenido, si son cesantías, si son primas, si son ahorros de toda tu vida, bueno, ten en cuenta en dónde inviertes tu dinero. De hecho, hay pocos sitios como la bolsa en que es tan fácil que tu dinero desaparezca tan rápidamente. Sí. En cambio, invirtiendo en bienes raíces, si compra bien y si tú eliges las propiedades que te den garantía de un retorno inmediato, el riesgo a que pierdas dinero será mínimo. Un riesgo mínimo. Bien, hemos compartido contigo 7 razones, 7 verdades de por qué es importante el sector inmobiliario, por qué te garantiza una estabilidad financiera, por qué te va a traer tranquilidad con el paso de los años si tú tienes un amplio portafolio en bienes raíces. Así que si te gustó este contenido, suscríbete y estés preparado para recibir más contenido en este mundo de los bienes raíces.